El día de hoy vamos a aprender a crear formularios en nuestra página web. En este caso tenemos que abrir primero pues, nuestro editor Visual Studio Code y en este caso vamos a crear un archivo llamado formularios.html. Ahora pues nosotros dentro de haber puesto ¿no? las etiquetas básicas de nuestra página web, dentro de la etiqueta body, pues para poder empezar a crear formularios, tenemos que saber la sintaxis de crear un formulario. En esta parte, para poder crear un formulario, tenemos que poner la etiqueta for y también su etiqueta /for al final, que va a ser la etiqueta de cierre, en donde va a indicar a nuestro navegador dentro de nuestra página web que estamos creando un formulario. También dentro de nuestro for pues va a estar el atributo action, donde se le va a asignar un valor de un archivo para que todos los datos que estén dentro de nuestro formulario pues puedan enviarse a este archivo, ¿no? Con la extensión pues PHP o con alguna otra extensión y a través del método post. Después dentro de nuestro formulario vamos a tener también la etiqueta label, que va a servir para indicar qué tipo de dato va a almacenar nuestro input que se encuentra en la línea 15, y el tipo de dato que va a almacenar nuestro input va a ser, por ejemplo, de tipo texto, radio, date o checkbox. Ahora que ya sabemos la sintaxis de cómo funciona y cómo crear un formulario, ahora en esta parte de abajo, en la línea 19, les voy a explicar qué tipos de formularios podemos crear en nuestra página web, ¿no? Para poder almacenar ciertas información y se almacene en nuestra base de datos al momento de hacer la conexión. En la línea 20, pues tenemos campos de texto. Por ejemplo, este tipo de formulario que termina en la línea 37, pues no. Hemos creado las etiquetas básicas de un formulario, for y su etiqueta de fin, con un slash. Y dentro de este formulario, pues vamos a poner la etiqueta label, que va a servir para indicar qué tipo de dato va a almacenar nuestro input, que se encuentra en la línea 23, ¿no? En este caso, el tipo de dato, en este caso que va a almacenar nuestro input, va a ser nombres. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro input, en la parte de acá, pues el atributo es type, que nos indica que va a almacenar un texto. Y también pues sabemos en la línea 22 que este tipo de dato va a ser nombres. Quiere decir que nuestro input va a almacenar nombres. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es poner un nombre, ¿no? También tenemos, por ejemplo, un ID, en donde se le da un valor que es fname, y también, pues, un atributo for, también con el valor fname, ¿no? Lo que va a hacer es que tanto el label como el input, pues, se van a vincular a través de estos ID, ¿no? Y en la parte del atributo name, pues, también va a estar el mismo valor. Después, en la línea 24, pues, nosotros vamos a poner esta etiqueta BR para poder hacer nuestros saltos de línea y no estén muy juntos estas etiquetas, ¿no? Para que se vea de una mejor manera. Asimismo, pues si nosotros queremos, por ejemplo, almacenar datos del campo de texto, pues lo podemos hacer de esta forma, tanto como para nombres, apellidos, también para una edad, el tipo de sexo y también una fecha de nacimiento, ¿no? En la parte de la fecha de nacimiento, que es el tipo de dato, pues lo único que nosotros tenemos que hacer en esta parte es cambiar en la parte del input el tipo de dato, ¿no? En este caso va a ser date, que quiere decir que va a almacenar una fecha de nacimiento en donde nosotros vamos a indicarle a que el usuario ponga. De esta manera es como se crearía pues un formulario para campo de texto. Más abajo tenemos campos de botones de opción.
para poder crear campos de botones de opción en un formulario, lo único que tenemos que hacer, pues en esta parte, es cambiar, ¿no? Es cambiar el type en la parte del input, ponerle o asignarle el valor de radio para que se muestre en nuestra página web estos campos de botones de opción. Y en la parte, pues también del siguiente, ¿no? Del siguiente campo, que es radio, y así sucesivamente con, por ejemplo, en esta parte de acá estamos hablando sobre cursos de programación, ¿no? En este caso HTML, que se encuentra en la parte de label, también de CSS y de JavaScript, ¿no? De esta manera, pues es como crearemos un formulario para campos de botones de opción, donde solamente cambiaríamos el type que se encuentra en nuestros inputs y le asignaríamos el valor de radio, ¿no? Para que se muestren los campos de botones de opción. Después tenemos los campos de casilla de verificación que se encuentran en la línea 50. En esta parte lo único que tenemos que hacer es el mismo procedimiento, pero en la parte del input, en el type, pues tenemos que asignarle el valor de checkbox para que nuestros campos se vean de forma de casilla de verificación al momento de seleccionar nuestros cursos, ¿no? En esta parte el HTML, CSS, JavaScript. Y en la parte de campos de listas desplegable, pues vamos a crear un formulario y lo único que acá va a variar, pues es que en la parte de la etiqueta select, pues no, nosotros vamos a crear una etiqueta select y también una etiqueta, su etiqueta final, ¿no? De cierre, que va a estar con un slash select. En esta parte, pues nos va a servir este formulario para que nosotros podamos desplegar este, ciertas carreras profesionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo único que vamos a tener que hacer es darle, por ejemplo, ponerle valores, ¿no? En esta parte, por ejemplo, de la carrera de ingeniería de sistemas que se encuentra en la línea 75 y también va a tener su atributo value, donde se le va a asignar, por ejemplo, la carrera, ¿no? Por ejemplo, ingeniería de sistemas y así sucesivamente con las demás carreras, ¿no? Ingeniería civil, desarrollo de software, se encuentra en la línea 67 y el desarrollo web, ¿no? De esta manera es como nosotros creamos campos de listas desplegables. En la parte de los campos de caja de texto, pues nos va a servir para que nosotros, en esta parte, si queremos crear un formulario con, con campos de caja de texto, pues nos va a servir para poder que el usuario pues, dé una opinión, ¿no? Sobre qué cosas desea o a través de esta caja de texto, ¿no? Para crear una caja de texto, lo único que tenemos que hacer es poner la etiqueta test tarea y también su etiqueta de cierre, ¿no? Y dentro de etiqueta test tarea, pues, ¿no? En la parte de acá, en la línea 73, vamos a poner los atributos, ¿no? Name, rows y cons. El name va a especificar un valor de mensaje. El rows va a significar las filas que va a tener nuestra test tarea o caja de texto. Y el calls va a significar las columnas, cuántas columnas va a tener nuestra caja de texto, ¿no? En la parte de acá abajo, pues tenemos, por ejemplo, en la línea 77, tenemos un input donde el tipo de dato, en este caso el type, les va a asignar el valor de submit. ¿Qué va a hacer esto? Es que nosotros vamos a crear como un botón, ¿no? A través del input, en donde nosotros vamos a enviar esta información a algún archivo, ya sea con alguna extensión, ¿no? Como PHP o Python o alguna otra extensión. Para que puedan almacenar en nuestra base de datos todos estos datos del usuario, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nosotros abrimos nuestro archivo formulario.html en nuestro navegador, se va a ver de que, pues, ¿no? En la parte de acá se muestran, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice tipo de formularios y en la parte de acá nos muestran, ¿no? Los campos de texto que sería la parte de acá arriba, en la línea 20.
serían los campos de texto y nos muestra, ¿no? Los nombres, apellidos, edad, sexo y sus inputs, ¿no? También nos muestra los campos de botones de opción, donde en esta parte, en la línea 39, donde observamos, ¿no? Como al momento, por ejemplo, de dar clic, nosotros podemos seleccionar alguna opción que nosotros queremos. También los campos de texto, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, un nombre, Carlos, un apellido, Velázquez, una edad, pues 23, sexo, masculino, y una fecha, ¿no? En la parte de acá vamos a poner una fecha, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner la fecha de hoy, 26, 3, 2023, ¿no? En la parte de los campos de casilla de verificación, en esta parte, que se encuentra en la línea 50, nosotros pues vamos a seleccionar qué lenguaje de programación queremos, ¿no? Por ejemplo, podemos seleccionar CSS o también JavaScript, ¿no? Estos dos lenguajes. O si queremos también podemos seleccionar los tres, ¿no? En la parte de los campos de listas desplegables, como les estaba explicando, en esta parte en que se encuentra en la línea 61, va a servir para que nosotros pues seleccionemos, ¿no? Por ejemplo, varias carreras. Como se observa, si nosotros damos clic y nos muestra, ¿no? Tenemos las carreras profesionales de ingeniería de sistemas, ingeniería civil, desarrollo de software y desarrollo web. De esta manera es como funcionaría esta etiqueta select dentro de un formulario. Y por último tenemos los campos de caja de texto. Los campos de caja de texto, pues en esta parte, que es el test tarea, dentro de un formulario, serviría para que nosotros, por ejemplo, en esta parte demos una opinión sobre qué queremos o qué cosas queremos que, que tal sitio pues mejore o no, o que agregue más cursos. Acá nosotros podemos dar una opinión, por ejemplo, me gustaría que agregaran más cursos de programación, ¿no? De esta manera, ¿cómo serviría, no? Este textbox que sería la caja de texto. Y acá, por ejemplo, en esta parte, en la línea 77 sería el input, el tipo, el type que se le asigna es un submit, donde se va a poner un valor de enviar, ¿no? Y en el momento, por ejemplo, de nosotros dar clic, todos estos datos se enviarían, ¿no? Se enviarían a un archivo con la extensión ya sea PHP, Python y nos ayudaría para llevar a cabo una conexión en nuestra base de datos y que estos datos se puedan almacenar en esa base de datos, ¿no? Ahora, como nota, pues no, como nota, pues nosotros al momento de crear un formulario no lo vamos a crear por separado, sino que vamos a crear un solo formulario y en esta parte les voy a explicar cómo sería, ¿no? Por ejemplo, en esta parte voy a comentar este código para que ustedes puedan ver de cómo nosotros podríamos, podríamos crear un formulario correctamente. Y sería de esta manera. Sería de esta manera. Por ejemplo, crear solamente un formulario en donde, por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Llene sus datos en el formulario, por favor. Y nos gustaría de esta forma. Y dentro de este formulario, pues estarían las demás etiquetas. Pero también tenemos que tener en cuenta que en un formulario, para que se envíe todos estos datos al archivo tal con la extensión tal, tenemos que poner el atributo action y también poner el nombre del archivo que queremos que se envíen todos estos datos, ¿no? Que se encuentran en nuestro formulario. Por ejemplo, de esta manera es como sería o cómo deberían crear un formulario para poder enviar todos estos datos del usuario a nuestra base de datos al momento de hacer la conexión. Y de esta manera es como se vería, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Label, los nombres, apellidos, edad, sexo, fecha de nacimiento, HTML, acá tenemos los cursos de programación, HTML, CSS, JavaScript, y en la parte izquierda se vería, ¿no? De esta forma, ¿no? Tenemos la fecha de nacimiento, las carreras profesionales, como se muestran acá, y también tenemos las opciones, ¿no? De las carreras en esta parte, ¿no? Por ejemplo, desarrollo de software. Y también, por último, pues como nota importante también, por ejemplo, en esta parte, en la línea 121, en vez de utilizar el input, yo he utilizado
un botón que también nos va a servir para poder enviar todos estos datos a un archivo para que se puedan almacenar todos estos datos en una base de datos. Por ejemplo, al poner en vez de un input un botón, pues nosotros al momento de darle clic, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de darle clic, nos muestra, ¿no? Dice envío exitoso. Y de esta forma es como nos serviría el input, nos muestra una ventana emergente del envío exitoso que nosotros hemos o que se ha realizado, ¿no? Y en la parte del input, pues tendríamos que poner el tipo de dato, en este caso button, el onClick. Este onClick lo que hace es que a través de una alerta envía pues un mensaje, ¿no? Envío exitoso como nos mostró anteriormente. Y en la parte de acá de enviar va a ser el nombre que se va a encontrar en nuestro input, ¿no? En esta parte, ¿no? Enviar. De esta manera es como cómo funcionaría estos tipos de datos o estos tipos de formularios en nuestro navegador al momento de utilizarlos en nuestra página web. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.